A ver, hola. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Buenas tardes, ¿No? profe, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Súper están? bien. Buenas Genial. tardes. ¿Qué Hola, tal? profe, ¿cómo está, maestra? Qué Muy gusto. bien, probando el micrófono. Súper. Por fin pude entrar. ¿Qué tal, Tania? Vamos a compartir nuestra pantalla. Vamos a ver si está todo, sale todo bien. ¿Todos ven la pantalla? Ok, Sí, muy profe. bien. Porque yo no les voy a ver un ratito a ustedes. Cualquier cosa me pueden escribir en el chat. Nicolás va a estar ayudándome para las personas que van entrando. Tenemos disponibilidad hasta 100 personas. Los que no puedan entrar, lo lamento, ¿verdad? Tenemos cupos limitados el día de hoy. Profe, se va a publicar después también los videos de las charlas. Vamos a tener las grabaciones, perfecto. Bueno, vamos a empezar nuestra charla. Yo no les voy a ver porque voy a estar viendo la diapositiva. Llegado su momento pueden escribirme en el chat o pueden hablarme directamente, no hay problema, para que yo pueda saber que están queriendo participar. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes el día de hoy, 25 de junio. Ayer cumplí años, cumplí 38 años y hoy quiero hablarles de algo súper importante y el tema lo dice así: diseña una vida que ames. Y yo creo que estos consejos no solamente va para el diseño, sino que va también para la vida, va para el diseño y para la vida. Entonces vamos a comenzar, mientras que van entrando los compañeros, siendo las 5:03, haciendo honor a las personas que están puntuales. Primero que nada, todos anhelamos tener una vida soñada, todos anhelamos vivir de algo que amamos, todos queremos llegar al éxito, pero entender qué es el éxito y cómo cada uno de nosotros va teniendo una perspectiva o una proyección de lo que es el éxito, son totalmente diferentes. Para mí puede ser el éxito en cumplir las metas, honrar el sacrificio de mis padres. Para otros puede ser tener mucho dinero, para otros puede ser estudiar más, para el otro ser independiente financieramente, para otros tener una familia, para otros viajar. El proyectar la palabra éxito, la verdad que tiene mucho significado y mucha diferencia en lo que cada uno anhela. Y a veces tendemos más con la globalización a estar pendientes de los demás. Entonces estamos siempre en la postura de ¿en qué seré bueno? ¿Qué hago bien? O incluso nos animamos a veces a decir o a pedir opiniones. ¿En qué te parece que soy bueno? ¿Qué te parece que hago bien? Estamos buscando siempre aprobación externa y nos olvidamos a veces de la esencia.
Y el primer punto para diseñar una vida que nosotros realmente amemos es conocer y saber quiénes somos. ¿Quién sos? ¿Cómo te definís? ¿Cómo te aceptás? ¿Cómo te reconoces? Algo importante para empezar desde el vamos es un concepto que yo tengo y quiero transmitirles esto a ustedes. Nosotros estudiamos en el colegio, ¿cuántas horas? 4 a 6 horas diarias en la escuela. En el colegio es un sinónimo parecido, 4 a 6 horas, algunos tuvimos doble escolaridad. En la universidad, ¿cuánto tiempo? 3, 4, 5, 6 horas. Y saliendo al campo laboral, ¿cuánto es la jornada laboral hoy día? 8 horas. Ok. ¿Ustedes se imaginan trabajando 8 horas todos los días en algo que ustedes no aman? Me pasó a mí de ir malhumorada al trabajo, de ir con ganas de no ver a mis compañeros de trabajo, de estar siempre argel, cabizbaja, triste y esperar fin de mes para cobrar. Si es eso lo que anhelamos, está algo mal en nuestro camino de elección de vida. En el diseño, cuando no trabajamos en algo que amamos, afecta directamente a la creatividad, afecta directamente al resultado que estamos dando como creativos o como estrategas de comunicación. Entonces, otra cosa que puedo decir es lo siguiente. A veces nos postulamos o enviamos currículums o preparamos carpetas para empresas, para puestos y nuestro perfil a veces no corresponde a lo que estamos aspirando. Y nuevamente, tenemos que concentrarnos cuál es mi esencia, cuál es mi propósito, cuál es mi valor, qué es lo que yo, Sandra, puedo dar como valor, cuál es mi propósito profesional en una carrera de la vida. Ya no es una carrera universitaria, ya no es una carrera de escuela, no es una carrera educativa, en la carrera de la vida. Entonces, primero, conocete a vos mismo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿En dónde vos te ves en 2 años, en 3 años, en 5 años? ¿Qué es lo que vos querés para tu vida? Y a veces son cosas, parece que es superfluas y decís, pero yo me uní a esta charla para hablar de mí o tener preguntas existenciales. No, necesitas saber dónde estás parado y a dónde querés proyectar ir. Y ahí nos vamos a acordar un poquito de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con el gato a mitad del camino y le dice al gato, ¿qué camino debo tomar? ¿Y qué le dice el gato a Alicia? ¿A dónde quieres llegar? No lo sé. Entonces no importa qué camino tomes. Y vamos a retroceder en la pregunta del gato. ¿A dónde querés llegar? Por eso para mí, el primer punto es conocerte a vos mismo para poder diseñar la vida que amas. Mapea tus prospectos. Esta palabra es muy simpática. En la época que yo estudiaba diseño, le llamábamos usuario. Entonces, podemos llamarle usuario, podemos llamarle receptores, podemos llamarle públicos y prospectos. Esta palabra, ¿qué es lo que busca en realidad? Y yo me vi chocando paredes con varios clientes cuando me decían, Sandra, yo quiero llegar con mi producto a todo Paraguay. No funciona agarrar un segmento grande. Hay que segmentar estratégicamente dónde comenzar y cómo ir escalando y ver cuál es el plan de marketing. Pero para eso tengo que conocer mi producto. Volvemos. ¿Quién soy? Vamos a suponer que ustedes trabajan para un cliente y el cliente le dice, bueno, yo tengo unos panes artesanales y tengo pan de masa madre, que es un pan súper específico y tiene un público muy selecto. ¿Qué pasa con eso? Cuando tenés un producto que tiene ciertas características y tu idea de sueño o ideal es agarrar todo el Paraguay, hay una cuestión
Muy importante, si el producto es un producto especial, tiene características especiales como es de masa madre, tiene probióticos porque las bacterias fueron fermentando, trae beneficios al cuerpo, súper bien. Pero todo ese proceso da un costo. Entonces, ¿qué pasa? Mi pan de masa madre no va a ser como mi pan Felipito que puedo comprar a 600 guaraníes cada pan. Mi pan de masa madre posiblemente cueste 6.000 guaraníes. Entonces yo ya estoy segmentando que mi pan de masa madre no está dentro de mi canasta familiar de urgencia o básica. Entonces lo mismo pasa con el diseño. Cuando nosotros trabajamos en diseño gráfico, una de las peleas más grandes que ha habido en estos últimos 20 años es lo siguiente: ¿cómo presupuesto el diseño? Y recuerdo yo cuando era estudiante, había como 2 o 3 imprentas digitales, y cuando íbamos a imprimir algún trabajo o de repente necesitaba algún ajuste, te ayudaban, te asesoraban por un monto por hora. Y vamos a suponer que en ese tiempo era 20.000 o 30.000 la hora. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros, estudiantes de diseño, empezaron a hacer sus precios según los que cobraban estas imprentas digitales. Y empezábamos a cobrar un diseño por 20.000 guaraníes, o empezábamos a cobrar por 30.000 o por 50.000, cuando en realidad nosotros teníamos que trabajar de diferente manera, ver tal vez cuál era el servicio, el contenido de valor que nosotros dábamos, cuáles eran las delimitaciones del mercado que yo tenía, y tenía que mapear el prospecto, cuáles eran los usuarios, el público o el receptor que estaba alineado a lo que yo estaba ofreciendo en el mercado. Y eso es hasta ahora una confusión muy grande, porque hay una transición gigante. Hay una transición de lo que antes se entregaba impreso, hoy se entrega en forma digital. Me pasas por WhatsApp, me pasas por WeTransfer, me pasas por Drive. O sea, el gran cambio que hay hoy día de lo que era impreso a lo que es digital es gigante. La demanda es mucho más inmediata. Pero volvemos. Hay una discusión muy grande que hay desde la época de estudiantes, y es lo que muchos siguen peleando el día de hoy. Tenemos por un lado el diseño operativo, aquel diseñador que domina el software, y tenemos el diseñador estratégico, el diseñador que piensa, el diseñador que tiene conceptos, el diseñador que tiene una visión, y está el que conjuntamente, diseñador estratégico con el diseñador especializado, generan un producto estrella. El diseñador estratégico no puede trabajar sin mostrar, sin ver, porque nuestra carrera, nuestra forma de trabajar es visual. O sea, trabajamos la parte estratégica, pero necesitamos asociarnos con diseñadores especializados. Y muchas veces estos diseñadores especializados que dominan los software son agentes que no quieren tratar con el público, hablar con el cliente, no quiere exponer las ideas, pero es muy, muy buen creativo y gana mucha popularidad, pero no se sabe vender. Entonces, el diseño estratégico ayuda a que se potencien estas ambas partes. No hay, y eso es algo súper importante, no existe una fórmula mágica, no existe un solo autor, no existe un solo libro en el mundo, y menos hoy, de diseño que te diga, esta es la clave del éxito. No existe. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que uno consuma, de todos los libros que lea, de todo lo que practique, va a tener que elaborar su propia forma de trabajo para poder alcanzar aquello que denomina éxito. Una de las cosas que hice, yo me casé muy joven, tuve hijos joven, entonces
una de las cosas que yo dije, yo quería estar más tiempo en mi casa. Entonces, ¿cuánto yo quería ganar en forma mensual? Entonces me ponía un monto, quiero ganar tanto mensual. ¿Cuántas horas al día quiero trabajar? ¿Cuántas veces a la semana quiero trabajar? Entonces ponía el monto, un monto, este monto dividía por 22 días, que eran los días que yo quería trabajar, dividido 4 horas. Porque eran 4 horas las que yo quería trabajar por día. Entonces, ese monto horario era lo que yo tenía que ponerme de meta para alcanzar el sueldo que yo quería en el mes. Tuve pocas oportunidades de trabajar dentro de un horario, siempre fui muy freelance, siempre fui con trabajos muy especializados, gratamente tuve experiencias en donde yo tenía mucha libertad horaria, podía manejar mis horarios, por lo cual ayudó siempre a que pueda estar desarrollando diferentes tipos de proyectos y trabajos. Importante, un análisis. Cuando ustedes están desesperados o están en el momento, ¿a quién le voy a vender tal cosa? ¿O cómo voy a vender? ¿O cómo voy a alcanzar el mes? ¿O cómo genero dinero con mi profesión? Porque eso es algo muy importante. Estamos en una época tan difícil que uno puede decir, yo estudié 5 años, pero ahora no hay trabajo de diseño, entonces me voy a trabajar como recepcionista. Entender que las necesidades pueden ser temporales y las situaciones pueden ser temporales, pero no por eso abandonar sus sueños o postergar sus sueños y quedarse en la zona de confort. Es muy importante estar despierto, es muy importante salir de la zona de confort y desafiarse constantemente. También es bueno descansar y también es bueno volver a retomar. Vamos a ir más adelante. Elaborar contenidos de valor. Y acá me voy a tocar la cabeza, así, las dos cabezas. Desde el 2015, que yo empiezo a trabajar con lo que es social media y con lo que es la parte audiovisual, yo soy una persona súper inquieta, muy inquieta. A mí me gusta consumir mucho lo que se está viviendo a nivel global. Y una de las cosas que encuentro, y creo que ustedes también van a encontrar, si ustedes ven las redes sociales, hay un término que hoy se usa que se llama influencer. Yo escucho la palabra influencer y quiero correr. El término influencer se confunde muchas veces con contenidos de valor cuando en realidad son promociones, es publicidad. Y acá hay una responsabilidad social del influencer tan grande, tan grande, que nosotros vemos las redes sociales inundadas de marcas de consumo y de vivir una vida que no podemos pagar y que no podemos vivir. Creo que eso es algo muy importante. A veces miramos las redes sociales y anhelamos lo que vemos en las redes sociales, pero lo que estamos consumiendo es superfluo, no es un contenido de valor. Entonces, muchas veces se mal utiliza los contenidos de valor con un marketing de promoción. Los contenidos de valor normalmente, generalmente y en su mayor porcentaje es marketing de atracción. ¿Qué buscamos en marketing de atracción? Anhelamos lo que se está viviendo. Y una de las cosas muy importantes cuando nosotros hacemos contenido de valor, la responsabilidad social, responsabilidad con el medio ambiente. Nosotros tenemos que estar conscientes que al ser profesionales nosotros tenemos una responsabilidad ética con relación a lo que estamos trabajando, más aún cuando somos diseñadores gráficos o estamos en áreas de comunicación como audiovisual o todo lo que es social media o todo lo que está globalizado hoy en día. Los contenidos de valor son aquellos contenidos que te pueden hacer mejor persona o que tienen porcentajes de educación. El que me digan
con este perfume vas a atraer más público, con esta blusa te vas a ver increíble, con esta faja vas a tener una cinturita de avispa, yo utilizo esta crema, yo utilizo este zapato, yo me voy a tal lugar. No es contenido de valor. Contenido de valor tiene que tener porcentaje de educación, tiene que tener la responsabilidad ética, la responsabilidad social, la responsabilidad al medio ambiente y entender que la persona que es influencer tiene un impacto muy grave o muy grande en los jóvenes y en los adultos también. Yo soy una mamá de un preadolescente y un adolescente, de Carla y de Alejandro. Ellos consumen muchísimo todo lo que es en YouTube, en redes sociales, en películas, y yo me meto, si ustedes ven, si buscan mi nombre, yo creo que van a encontrarme en la mayoría de las plataformas. Hay algunas que ni siquiera interactúo porque no entiendo, yo les sigo a mis hijos, ¿verdad? Y realmente necesitamos más influencia positiva y de valor. Algo que nos reíamos cuando éramos estudiantes, nosotros siempre veíamos mucho la televisión, se cambió el concepto televisión a lo que es medios digitales. Y antes era, y voy a hablar mal, yo sé que se queda grabado, pero lo voy a decir en forma informal. Antes veías la tele y lo que anhelabas ser era o una modelo o un futbolista. Hoy ves las redes sociales y ¿qué quieren ser? Influencer. Me preocupa cuando alguien piensa que es una profesión. Elaborar contenidos de valor radica que el profesional de diseño gráfico tiene los conceptos alineados con el propósito a lo que se va a proyectar en su público. Que cuando alguien consuma o compre o use tu servicio, sepa que está comprando algo de calidad y de excelencia, de transparencia, porque eso es algo muy importante. Cuando trabajamos queremos estar en una comunidad en donde nos asocien con aspectos o valores positivos. Nadie quiere sentirse un estafador, un narco, espero que no, ¿verdad? O tener un antivalor como referencia. Creo que cuando nos esforzamos a estudiar, nosotros estamos anhelando a tener nuestro nombre y apellido con una proyección a la excelencia. Eso es lo que aspiramos. Aprender a vender a la mente. Este es otro tema. Y voy a poner los ejemplos de aula y voy a poner los ejemplos de la vida real. Ejemplo de aula. Profesora, estoy perdiendo puntos. ¿Cuántos trabajos me faltan? Profesora, yo ya me aplacé, ¿verdad? ¿Cuántos puntos hice? Profesora, no entendí la tarea. ¿Pero cuándo me dicen eso? Un día antes de la clase. O, profesora, tenía que ser a color, cuando el trabajo dice monocromático o acromático. Algo que le digo a mis alumnos siempre, cuando ustedes están en aula, ustedes pierden puntos. Cuando están en la vida real, pierden plata, de verdad. A la primera duda que haya en el mercado laboral, más en nuestra profesión, que es la comunicación, estamos perdiendo dinero. Y cuando nosotros estamos en la universidad, estos 4 años que ustedes tienen de formación, es el único periodo que tienen para probar, equivocarse, volver a hacer, reestructurar, volver a presentar. Este es el momento. Nosotros en Bellas Artes, creo que sigue el profesor en aula, nuestro profesor de creatividad y experimentación, como de metodología proyectual, era el profesor Gustavo Benítez. Gustavo Benítez decía una verdad en sus clases. Este es el momento donde ustedes pueden equivocarse.
Este es el momento. Y a veces escucho a los estudiantes y dicen, no pude hacer la tarea, no pude hacer por tal motivo, y por tal motivo, y por tal motivo. Y yo les digo, cuando pasa eso en clase, ustedes no están haciendo para mí. No lo están haciendo para mí. Están haciendo para ustedes. Cuando yo no entendía una tarea, nosotros teníamos imagen y movimiento con el profesor Hugo Gamarra. Y en una oportunidad nos pidió una intro animada. No sé qué yo habré entendido de intro animada. Entendí, pero cualquier ejercicio. Mi compañero Carlos Ibarrola hizo una intro utilizando un poco del concepto de Tim Burton, como el cadáver de mi novia, e hizo una intro que había sido esta es la de los créditos, como lo que van en una película, y él hizo así como una dinámica que va subiendo los créditos, pero también a la par el fondo negro, como un concepto de Tim Burton oscuro, de iconos de calaveras, y esa era la intro, la dinámica que él hizo. Espectacular todo su trabajo. Yo no sé qué entendí del trabajo. No tengo idea. Yo vine a mi casa preocupada porque no entendía eso de lo del intro. No entendía. Pero vine a mi casa y recuerdo que era de noche y sobre la cocina puse un vaso, traje una jarra y filmé cuando la jarra derramaba el agua sobre el vaso. O sea, yo entendí cualquier cosa. Yo me voy al día siguiente a la universidad llevando el trabajo. Claro, Carlos presentó primero porque él estaba segurísimo de su trabajo. Fue espectacular. Y yo igual, con mis errores, yo dije, profe, yo hice la tarea, pero entendí cualquier otra cosa, pero yo quiero presentar igual lo que yo hice, porque no es que no hice. Entonces yo presento ahí mi jarra derramando el agua con el vaso, que no tenía, pero absolutamente nada que ver con la consigna que había dado el profesor. Pero el profesor dijo, no tiene que ver con la consigna, pero tiene un buen sonido y cómo transmite la connotación del agua derramándose en el vaso. O sea, el profesor dio un aspecto positivo que yo me moría de vergüenza, ¿verdad? Porque no era un trabajo como lo hizo mi compañero. Y a veces eso nos pasa en clases. Nos ponemos o nos llenamos tanto de excusas que nos paralizamos. Y al paralizarnos, preferimos rendirnos. Nos rendimos y no presentamos las asignaciones de clase. Y acá hay algo muy simpático que se estuvo trabajando muchísimo en estos últimos años, que es el neuropensamiento, el neurocoaching. Es algo muy moderno que se está utilizando hoy día y es aprende a vender a la mente, no a la gente. Los productos de mayor impacto en el mundo son aquellas que han tenido pregnancia en nuestras mentes. Cualquier producto que es pregnante en la mente tiene gran porcentaje de ser exitoso. Entonces, cuando querramos vender, porque todos tenemos los talentos y las cualidades para vender, tenemos que vender a la mente. Cómo la mente entiende, cómo la mente puede ser atraída o cómo la mente puede decir, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero hoy, ahora. Estamos vendiendo a la mente, no a la gente. La gente o lo que paga la gente o cuando paga la gente es una consecuencia de haber vendido a la mente. Hoy día con la globalización, y me pasa porque creo que no hemos salido desde hace 2 años, casi 1 año y algo, todo está tan globalizado, tan globalizado, que imagínense, hay productos que yo veo en la computadora de China. Wow, de China, bueno, pido mi pedido de China, en 20 días ya llega acá en Paraguay. Puedo comprar productos de $5 de China y me vienen 20 días. Estoy en la computadora,
se rompen las barreras, los productos y los servicios rompen barreras, a eso voy. Veo productos en Estados Unidos, chan, 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 compro, me llega en 10 días. Ay, ahora son las 5:30. Tengo hambre, quiero comer algo rico. Están las aplicaciones. Entonces, tin, 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 tin. En 25 minutos ya me llega a casa mi pedido. Yo quiero que se den cuenta de algo. Imagínense lo que está pasando. ¿Qué pasa con nosotros? Todo lo que está en el mundo está al alcance de un clic. Mi mente está totalmente atraída por comprar cosas. Ya no importa que esté en el país. No importa que hoy no haya cocinado, porque a un clic puedo tener el helado o puedo tener la hamburguesa que quiero. Cuando tengo que hacer diseños y no puedo ir a esperar en la imprenta y necesito que me traigan impresos acá, ¿qué hago? Hago clic y me llega por delivery acá. Es fantástico. ¿Por qué? Porque nuestro diseño no puede ser así. Pregunto, sí, claro que puede ser. Tuvimos la oportunidad de trabajar en realización audiovisual para fundaciones en el extranjero y hay muchas cosas que aprendemos. Trabajamos para una fundación alemana. ¿Y qué hace la fundación alemana? Ellos te depositan la plata en la cuenta bancaria que vos tengas. El banco acá tiene unas tarifas, algo muy importante. El banco tiene tarifas cuando es de Europa o países del otro continente y tarifas cuando son del propio país. Entonces, manejar y tener esa experiencia de cuántos son las tarifas, de cómo se pesa, cuáles son los servicios que tenemos a disposición, les va a ayudar a saber vender sus productos en el extranjero. Hay contadas agencias y contados diseñadores gráficos que están trabajando para el exterior. Y es un mercado espectacular para nosotros, pero eso no lo vamos a aprender ni nadie nos va a enseñar si no tenemos la experiencia. Tenemos que tener la experiencia. Y una de las cosas que voy a compartir, Ágata Ruiz de la Prada es artista, diseñadora, arquitecta, capísima. Ella dice algo en sus charlas, ella dice algo muy importante. El éxito de cualquier emprendedor, diseñador que quiere sobresalir en un área es la cultura. Es comer, viajar, conocer, leer, ver. ¿Cuánto porcentaje de películas de autor estamos viendo? ¿Cuánto porcentaje de libros de calidad estamos viendo? ¿Cuánto porcentaje de explorar otras culturas estamos teniendo? Entonces, todo ese abanico, realmente tenemos que buscar la manera de tener esa experiencia porque eso va a enriquecer cualquier producto que hagamos. El cielo es el límite, dicen algunos, ¿verdad? Y realmente es así. Y a veces nos ponemos a pensar, no, yo no puedo empezar este negocio porque no tengo capital. No, yo no puedo trabajar de esta manera porque tengo una sola cámara. No, yo no puedo trabajar porque yo no tengo Illustrator. Esas son excusas. Cuando uno tiene el propósito alineado a su esencia, voy a decirlo de esta manera para no entrar en religión, el universo va a conspirar para que eso se concrete y tengas el camino para realizar. Y vamos a pasar un poco a otro tema que es definir tu política de trabajo. Es tan importante, demasiado importante que cada uno de ustedes puedan comprender que necesitamos delimitarnos a nosotros mismos cuando estamos en un trabajo. ¿Por qué? Vamos a suponer, a mí me llegan, me pueden llamar y decir, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy una figura pública que ahora quiero ser político. ¿Me haces la campaña de estrategia? ¿Qué digo yo? No. ¿Por qué? Porque no es mi política de trabajo.
No tengo una convicción de no meterme en políticas ni en algunos sectores que no es mi rubro. Yo soy diseñadora, soy muy capaz de trabajar en cualquier área, pero en estos años me formé, me especialicé y trabajé mi propósito y mi esencia de tal manera a que yo pueda lograr los propósitos financieros, de tiempo, de familia, para conseguir lo que yo considero éxito. Todavía me falta mucho por avanzar, pero una política de trabajo que maneje tus valores, tu ética, tu responsabilidad, va a hacer que las personas te respeten. Y hay algo que puedo asegurarles que a todo diseñador les pasa, y más todavía en esta pandemia, el tema, y lo voy a poner entre comillas, que es el regateo. Es una palabra, regateo. No me gusta la palabra regateo. No me gusta cuando una persona me llama y me dice, Sandra, me encanta tu trabajo, pero no tengo plata. Vení nomás cuando tengas plata entonces. Discúlpame, yo no soy una ONG. O por ejemplo, Sandra, me gusta esto, pero hasta esto nomás te puedo pagar. No hay problema, vamos a reformular la propuesta y vamos a bajar al nivel que vos puedas pagar. Pero eso, o las convicciones o la forma de hablar, no se aprende de la noche a la mañana. Se aprende con experiencia, se aprende con muchos clavos financieros, con muchas deudas, con pagos atrasados. Formar el carácter profesional no es fácil, lleva su tiempo. Sé que a muchos les ha pasado que de repente les contratan para una cosa. Vamos a suponer, hipotéticamente, le contratan para ser la recepcionista, pero al final son la limpiadora, las que abren el local, las que son las primeras y las últimas en salir, las que tienen que estar atendiendo hasta como asistente. Entonces, lo mismo pasa con el diseño. El diseño nos pueden llamar y nos dicen, Sandra, queremos trabajar esto contigo. Perfecto, empezamos a trabajar. Y cuando empezamos a trabajar viene... y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. ¿Cómo manejar esa situación? Cuando no tenemos el carácter profesional o una política a la cual podemos referirnos, aceptamos. Y me pasó. Y les voy a contar una experiencia que fue el acabose en determinados trabajos que yo he tenido, y decidí por salud mental no volver a trabajar con determinadas empresas o negocios. Llega un momento muy interesante. Yo les voy a poner, todos los montos que les pongo son ficticios, no son reales. Vamos a suponer que tuvimos que preparar mensualmente una propuesta de guión más producción audiovisual, y eran 4 al mes. 4 al mes, por un monto X. Al tercer mes ya eran 2. O sea, atiendan bien esta parte porque le va a pasar a cualquier profesional. Cuando ustedes van y negocian con el cliente y el cliente le dice, vamos a hacer 4 proyectos al mes. 4. Entonces, ¿qué hace un profesional? El profesional lo que hace es decir, bueno, va a ser 4. En vez de cobrarle unitariamente, le voy a hacer un combo y le hago un descuento del 20% de descuento o 40% de descuento. ¿Qué quiere decir? Que cada proyecto está pagando un 90%. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando el cliente, y no tenemos el carácter profesional para parar o poner límites, nos dice, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con 2 proyectos nomás? Nosotros tenemos que volver a hacer un presupuesto y volver a hablar con el cliente, porque del 90%, del 40% que le hicimos en el primer trimestre, en este trimestre son 2. O sea, demanda tu tiempo, pero es menos trabajo. Hay algo que hay que ajustar. ¿Qué pasa cuando nuevamente te dice, ahora voy a hacer 1 nomás por mes, pero con el precio al por mayor? A veces cuando no tenemos ese carácter o no queremos perder al cliente, aceptamos condiciones que no son favorecedoras para nosotras, las personas, como profesionales individuales, y mucho menos para el equipo.
cuesta decir un no, cuesta tener el pensamiento que el cliente se va a ir con otro. Y yo les digo algo, a veces la salud mental vale mucho más y es preferible decir, chao cliente, y que se abra una nueva puerta de posibilidades a seguir en un trato que no es favorecedor como profesional. Y ahí ponemos en balanza, sí, pero necesito comprar pan y leche en mi casa para ir a trabajar. Pero si yo voy a trabajar solamente por mi pan y leche, mi porcentaje de satisfacción profesional va a disminuir y me vuelvo no quiero usar esta palabra mal, pero lo digo como ejemplo, no para tomarlo literal, nos volvemos un empleado que inicia en un horario y termina en otro horario. ¿Cuáles son las características de un emprendedor? Es dinámico, está feliz, se está moviendo constantemente, y ser emprendedor te da la posibilidad de ser empresario. Y a algo que tenemos que aspirar, cualquiera que esté haciendo una carrera universitaria, es ser un empresario. ¿Cuáles son sus anhelos? Y volvemos otra vez, ¿cuál es su política de trabajo? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son su ética? ¿A qué me quiero dedicar? Ustedes tienen que contestarse esa pregunta. Evaluar, reevaluar las veces que sea necesario. Cuando estamos trabajando, a veces dividir es ganancia o a veces dividir es perder. ¿Cómo va eso? El dividir puede multiplicarse cuando hay trabajo y hay diseño especializado que pueda generar otros ingresos en diferentes áreas. Pero cuando ocurre la pandemia, ¿qué es lo primero que cortan todas las empresas o la mayoría de los negocios? La parte de comunicación. Ingenuamente, porque es la parte de comunicación la que más tiene que estar fomentando. A ver un poco. Voy a leer un poquito el chat antes de pasar. A ver qué me dicen acá. Profe, Sí, te escucho, decime no. sí, buenas tardes antes que nada, ¿verdad? No sé si quiere responder nomás ahora a las preguntas o dejar para el final. Generalmente para el final es para no cortar la presentación, por eso puse eso en el chat. Perfecto. Bueno, si ya pusiste, genial. Es que yo no veo, solamente veo mi presentación, no les veo a ustedes. Bueno, terminamos y vamos después a las preguntas. Reevaluar las veces que sea necesario. ¿Por qué es tan importante esta parte? Y a mí me pasó. En el 2019 para mí fue un boom de trabajo. Estaba en una cúspide de trabajo impresionante. Estaba trabajando como docente en varias universidades. Estaba siendo tutora en varias universidades, 2 o 3 universidades. Y estaba desarrollando, tuvimos apoyo de Fondo de Cultura y estábamos rodando lo que es Con Olor a Mandarina. Eso fue tan vertiginoso cuando comenzamos el 2019, que yo no estaba descansando. Y yo dije, no, yo ya tuve una experiencia de haber trabajado constantemente y terminé muy cansada, muy estresada, muy mal y dije, no, acá vamos a reevaluar. En el 2019 hago una pausa y solamente me quedo a enseñar en Bellas Artes. Todas las demás universidades les agradecí todo el tiempo que estuve con ellos, pero decidí cortar. Me duele en el alma porque yo soy profesora nata y le amo a mis estudiantes, pero le tenía que dejar a mi estudiante y esa fue la parte más dolorosa para mí de haber dejado la educación superior en otras universidades, pero tenía que hacerlo. 2019, julio, empieza con la primera reunión de un equipo de realización audiovisual para el rodaje de Con Olor a Mandarina. Eso fue julio. En agosto estábamos trabajando la parte de prensa, que no es fácil, consume muchísimo tiempo, usar las palabras adecuadas, ser genuina, tener dominio de tiempo, trasladarse constantemente. Y aparte de eso, en septiembre rodábamos.
En septiembre no hay mandarinas. Conseguir las mandarinas para pegar uno a uno en el árbol. El departamento de arte del equipo de rodaje tuvo que llevar las mandarinas a su casa e ir probando cómo podían poner en el árbol para que quede natural, para que no se note la diferencia que eran otras mandarinas, ¿verdad? Que eran unas mandarinas que un auspiciante pudo acercarnos. O de repente, yo no conocía mucho el trabajo de sonidista. Entiendo que el sonidista tenía que estar constantemente tomando todas las tomas, pero desconocía el proceso de postproducción de la parte de sonido. Cuando yo llego a la parte de postproducción del sonido, no me gustaba la música, no encontraba el clic, y era muy simpático porque yo no sé cómo se iba a resolver. Yo ya había hecho las invitaciones, ya estaba, bueno, para noviembre esto se tenía que estrenar, ya estaban todos invitados, y empecé a trabajar con Rick Morelli, que tiene un estudio, y su hija coincidentemente tenía 9 años y ella hizo la voz de las músicas que trabajamos, y fue fascinante. O sea, tuvo tantas bendiciones y fue mi primer bebé, que es el cortometraje Con olor a mandarina, y eso fue en 2019. En 2019 arrancaba todo lo que era Sandra da Silva independiente. Tenía clientes de social media, ya había empezado en 2018 con emprendedoras, pero para el 2019 ya tenía negocios grandes. Y era bastante así alentador el mundo de social media, realización audiovisual, y daba gusto. ¿Qué pasa en 2020? Y ahí yo creo que a todos nos pasó que hubo una parálisis de este marzo. ¿Y cómo afrontamos esto? Nosotros hicimos una reunión de equipo porque en plena crisis nosotros empezamos a adquirir lo que fue en algún momento un canal de televisión. El canal de televisión se parte en dos partes importantes, en la parte creativa administrativa y en la parte técnica especializada. Nosotros en plena pandemia empezamos a adquirir Guapa, y en equipo nosotros nos dimos cuenta en agosto del 2020 que la situación estaba súper difícil para mantener un estudio de diseño o una agencia para contenidos de realización audiovisual, fotográfica o de diseño. Entonces ahí tuvimos una reunión determinante, y tuvimos que decir qué es lo que queremos como equipo. Y una de las diseñadoras dice: profe, podemos esforzarnos al máximo, pero si estamos con mucho estrés, si estamos muy estresadas, no nos va a servir de nada estar enfermas. Entonces para mí fue un punto así, cierto, tenés razón. Entonces empezamos a hacer algo que se llama, y nos asesoramos con una estratega en finanzas, paquetes de autogestión. Nosotros empezamos a dejar de trabajar dentro de las empresas apoyándoles en la parte de comunicación, y nos centramos a prepararles contenidos que ellos mismos puedan alzar, escribir, manejar o pautar en su momento. Profe Sandra, quedó muda tu micrófono, quedó mudo. Me cayó, mi asistente me cayó mi audio. ¿Cómo es así? ¿Cómo es posible? Perdón, Bueno, es que entró una persona y quería darle a aceptar y salió y justo está tu nombre ahí. Por eso nomás, bueno, perdón, profe. ok. Bueno, entonces, viste, me olvidé que estaba diciendo. Bueno, reevaluar siempre el proceso. ¿Qué pasa en ese momento? Empezamos a hacer todos los paquetes de autogestión, y pasa algo muy importante con el tema de pautaje. Los que están en redes sociales lo tienen que saber. El pautaje, hay un tema. Vamos a suponer que todos ustedes tienen una tarjeta prepago de algún banco. Bueno,
ustedes van a empezar a hacer el pautaje, la promoción para su cliente o para ustedes mismos. Bueno, abonan en la tarjeta, ponen la plata, vamos a poner 100.000 guaraníes. Ponemos 100.000 guaraníes. Si vos te vas a la ventanilla del banco, ¿sabes cuánto te cobra Bancar por el depósito, o el banco, por el depósito de ese 100.000 en tu tarjeta? Te cobra 40.000 guaraníes. O sea, si vos tenías pensado o le dijiste a tu cliente, por 100.000 te voy a pautar, 40.000 por gasto bancario ya no existe, se queda 60.000 guaraníes. Cuando vos entras a Facebook o a cualquier red social, Facebook es el más económico, porque LinkedIn ya es en dólares y tenés que tener más o menos 15 días, lo mismo Google, 15 a 20 días. Entonces los montos se disparan a 1,5 millones, no montos tan pequeños. ¿Qué pasa cuando queremos pautar en Facebook? Bueno, vamos a pautar. De los 100.000 me quedó 60.000. Me queda 60.000. ¿Qué me dice Facebook? Más o menos tanto es el monto que pagas. Vos pagás y siempre tenés que tener una diferencia del 10% que puede ser más o menos cuando pautes. Y otra cosa muy importante que va a venir en tu extracto, por ley tributaria, el 10% que te cobran todos los bancos por impuesto por servicios digitales. ¿Qué quiere decir? Que de nuestros 100.000, 40.000 si pusimos en el banco. Si pagamos en Pago Express o Aquí Pago, creo que es una cosa así de 17.500. Un 10% que puede variar con el cambio de dólar o de moneda que hay en la administración de Facebook. Y por último, el 10% que tenemos que pagar como servicio digital, un impuesto que tiene el Estado para nosotros. Entonces, de nuestros 100.000, ¿cuánto realmente pautamos? Posiblemente un 20.000. Yo hablo con números exagerados, pero es así. O sea, cuando ustedes van a hacer un plan estratégico de pautaje para sus clientes, no existe eso que les pase 100.000. Tienen que trabajar a nivel mensual o trimestral. ¿Qué quiere decir? Planifiquen cuántos posteos a la semana se van a pautar. Vamos a suponer que uno a la semana. Uno a la semana son 4 posts, son 4 posteos. ¿Cuánto va a ser en Instagram? ¿Cuánto va a ser en Facebook? Y hacer los promedios de cuánto se paga en servicio digital, cuánto se paga por el depósito, el gasto bancario que hay y cuánto puede ser el excedente que la propia compañía de la red social tiene. Entonces, recién allí en un total, vamos a suponer, y les invento este monto, pueden solicitar 500.000 por los pautajes, 100.000 de esos 500.000 va a ser por los gastos bancarios. Y hay un gasto que nadie está cobrando si están trabajando en red social, que es la gestión. La gestión se cobra. ¿Cuánto es tu costo fijo por hacer ese trabajo? Por segmentar el mercado, por segmentar al usuario, por segmentar los intereses y los días y controlar las estadísticas de la inversión. Eso es una gestión. Entonces, podemos hablar muchísimo sobre todo lo que implica ser profesional o trabajar o tener experiencia, pero nadie te enseña eso. No hay ningún libro más que la práctica y la experiencia. Si no fallamos, si no erramos, no nos vamos a reír el día de mañana en las metidas de patas que hicimos. Y la verdad que son muchas. Adelante, atiendan. Primero que nada, cuando nosotros tengamos la seguridad de quiénes somos, qué queremos hacer, cómo queremos trabajar, cuántas horas, cuál es nuestro anhelo, a qué nosotros le llamamos éxito, eso no viene de la noche a la mañana. No viene, lo digo hoy y a la semana ya me resulta. No, hay que ser paciente, hay que ser constante, hay que ser auténtico. Yo tengo clientes que me dicen, mira, esto encontré en Pinterest, yo quiero una así. O mira esta, yo quiero algo así. Y yo, como diseñadores, a veces nuestra creatividad se ve
forzada a copiar lo que están haciendo los otros. Entonces, volvemos al carácter profesional. Cuando podamos tener ese carácter profesional, vamos a conseguir, uno, que nos respeten, dos, que nos escuchen y tres, tener esa libertad creativa controlada para poder dar productos y servicios de calidad. Sé genuino. No hay nada más valioso en este mundo que una persona pueda ser lo más genuina, auténtica posible. Sé humano, somos humanos, no somos máquinas. Sé empático, pero aprendemos a poner límites a nosotros mismos y a los demás. Y enfoca tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus objetivos? Y estos consejos no solamente van a ir para diseño, sino también para la vida. Así que yo les agradezco muchísimo por este tiempo. Vamos a dar ahora tiempo para las preguntas y respuestas, y voy a dejar de compartir esto. Ahí está. Vamos a ver si nuestro chat. Yo hablo muchísimo. Es algo natural en mí, en mi familia. Así que sorry. A ver, vamos a ver las preguntas. Sí, para la próxima vamos a habilitar 300, sí. A ver. Mira, empiezo a leer. Buenas tardes. Buenas tardes. La herramienta de trabajo es esencial en estos días para poder realizar trabajo. Claro, Marcelo. Marcelo, algo muy importante. Las herramientas son fundamentales, pero hay algo que es muy fundamental también, que es el autogestionarse. Hoy día, con tanta globalización, con tantas alianzas que uno puede hacer de profesional a profesional, hoy día ya no necesito tener la cámara último modelo, el micrófono solapero último modelo, la trípode más espectacular o resistente que haya. Hoy día, con las alianzas, podemos tener convenios de alquiler y de uso de equipos. Depende, claro, siempre del rubro al cual uno se desenvuelve. Cierto es que el diseñador sí necesita invertir, pero eso no impide que empiece a trabajar proyectos de excelencia o con calidad desde el vamos. Claro que con el tiempo, de preferencia, tal vez empiecen teniendo que armar su CPU, comprando por partes. Comencé yo así, cuando compré mi primera computadora, todo era como por partes, se iba adaptando según las necesidades que yo tenía. Después me fui comprando computadoras portátiles con mayor capacidad, mayor memoria. Yo no sé mucho de los técnicos. Yo normalmente cuando me voy le digo, yo lo que quiero es que cuando se prenda súper enseguida. Yo trabajo con audiovisual o trabajo con esto, quiero que funcione, que no se me cuelgue. Yo abro 1000 ventanas a la vez. Entonces esas características a veces los técnicos especializados me solucionan y me dan súper buenas máquinas sin necesidad que sean equipos muy, muy, muy sofisticados. A ver. El pan nuestro de cada día es esto, tal cual. ¿Qué pasa cuando no tenés experiencia? Esto es muy simpático, Laurita. Los que me conocen saben que yo soy tan inquieta, y cuando me dicen, vos no podés hacer esto, yo voy y lo aprendo. Y en mi casa tenemos una formación, todos somos muy inquietos en mi casa. Y cuando yo hablo de inquieto es, queremos aprender, queremos hacer algo, queremos ser independientes. Por darte una idea, si me dicen coser, por favor, yo costuro horrible. Apenas pasé materiales 3 haciendo macramé. Tejidos, nudos, módulos en tejidos, no me fue bien. Planchar tampoco me pidan, no es mi fuerte. Pero sí, cuando me tuve la oportunidad de ir a limpiar bibliotecas o librerías, sacudir libros, o de repente ser asistente, yo misma me ofrecía. Creo que muy pocos saben, mi primer trabajo al salir primero del colegio. En el colegio, cuando yo estaba en el 2000,
vamos a suponer el tercer curso, porque ya no me acuerdo el año, era muy novedoso ser notera radial. Ustedes no creo que se acuerdan, ustedes son muy jovencitos, muy chiquititos son ustedes. Había algo que era notera radial. Notera radial era, por ejemplo, Leticia Medina, Clary Arias, se iban todos en un bus y iban hacia las playas o a los lugares y eran noteros en el momento durante un programa. Yo soñaba ser con una notera radial. Entonces yo me fui a una radio que se llamaba Radio Central, si no me equivoco, cerca de la UNA estaba. Yo me voy y digo, yo quiero ser una notera. ¿Y tenés experiencia? No, no tengo, pero tengo ganas. Entonces me daban pequeños espacios de ir a los colegios a cubrir intercolegiales. Para mí era lo máximo, o sea, no había micrófono, era el teléfono. Yo corría con un teléfono inalámbrico en los intercolegiales para hablar con el profesor de educación física, con la directora, y fue una experiencia grata, ¿verdad? Muy, muy buena. Cuando hice mi pasantía de colegio, porque hice bachiller de diseño, acuérdense que yo vivo en Capiatá. Tenía que irme a Asunción porque quería ir a ver para trabajar en revista TVO, porque a mí me gustaba la parte editorial, porque yo amaba las revistas Tú, Eres, todo lo que estaba de moda en ese tiempo. Les puedo asegurar que ustedes no conocen porque no es de su época, pero yo amaba, entonces yo quería tener mi experiencia en alguna editorial. Me voy con mi mamá a TVO y TVO agarró mi carpeta de pasantía, pero no me dieron ninguna cita ni nada. Pero mi mamá, que es como yo, mi mamá hablando así con la secretaria le dice, sí, acá están buscando chicos y chicas porque van a lanzar un programa de televisión. Y ella le dice, yo tengo otra hija, y ahí es donde le lleva a mi hermana y ella queda como en el staff de chicos y chicas con Florencia Gismondi, creo que salió en Telefuturo en esa época. Y era muy simpático porque todos estábamos como involucrados en todo lo que hacíamos. Recuerdo que conseguí una cita en Revista Cartelera, tampoco existe hoy día, pero me entrevisté con el señor Alcides Riveros. La cita era el 2 de enero. El 2 de enero me fui, una lluvia torrencial. Hay tantas bromas en mi casa y en mi casa siempre dice, cuando Sandra va a trabajar, viene una lluvia torrencial. Siempre, el primer día de mi trabajo siempre llueve y mi mamá dice, no, lo que pasa es que es abundancia. Me fui a entrevistarme con Alcides Riveros y él me dice, está muy interesante que quieras hacer, porque cuando yo era una de las pocas generaciones de bachilleres en diseño. Está muy bien, pero nosotros ahora no tenemos presupuesto para pagarte. Y yo les digo, pero no necesitan pagarme, yo estoy viniendo acá por mi nota. Y empiezo a trabajar y me presenta el director, que en ese momento era Hugo Vigray, y empecé a trabajar con los chicos de diseño. Claro que los chicos de diseño ni caso me hacían, ¿verdad? Entonces me fui a trabajar con la jefa de producción, la que generaba todas las tapas de revista, que era Rocío Sierra. Y Rocío me tenía como una asistente de aquí para allá corriendo, por suerte era joven. Pero aprendí muchísimo, porque con ella cuando teníamos que hacer una jornada de producción de fotos, teníamos que ir a Ricky Sarkany para traer las prendas prestadas y así como nos entregaban, así volver a entregar. Teníamos que ir a traer el catering, qué sé yo, de Alberdín, llámenle en esa época. Teníamos que traerle a la modelo a la peluquería y después volver con ella al set donde se iban a hacer las sesiones de fotos. Y era muy emocionante para alguien que tenía, qué sé yo, 17, 18 años. Era muy emocionante vivir eso. Y la camioneta de la revista me traía a la 1 de la madrugada por ahí a mi casa porque era el horario en que terminaba la producción. La verdad que todas las oportunidades que tuve, incluso cuando ya estaba en el primer año de la Facultad de Diseño en Bellas Artes, un día me acerco a la profesora Marina Casenave y le digo, profesora Marina, ¿cómo está? Yo quisiera proponerme para ser su asistente. Y yo fui la asistente de la profe Marina, aprendí muchísimo con ella. Ella en ese momento estaba haciendo su maestría en educación, enseñaba en el Goethe, enseñaba en la Católica.
Y siempre se reía de mí, me decía, mira, porque no sabes manejar, te vas a ir en colectivo. Y yo tenía que irme en colectivo hasta la Católica, a llevar los exámenes, traer, acompañarle. Ella me ayudó muchísimo a tener orden. Ella es una persona súper ordenada que tenía todos sus portfolios por día. Todo tenía que estar ordenado de tal manera que llegue el otro día y esté ordenado. Gracias a ella estuve trabajando también en la Asociación Paraguaya de Arquitectos. Tuve muchas experiencias gratas. Tuve la experiencia también, después de dedicarme a la docencia, mi primera experiencia docente fue con la profesora Victoria Méndez de dibujo. Yo fui su asistente muchos años. Fueron mis primeros pasos. Gracias a la profesora María Victoria, yo entré, por ejemplo, a enseñar en Uninorte. Después, como soy una persona, ya les dije, inquieta, estudié spinning o estudié body pan en su momento, y yo tenía alumnas señoras, y una de ellas era directora de posgrado de la Universidad del Pacífico. Y ella siempre admiraba que yo estaba estudiando y siempre estaba haciendo algo, y me dice, hay vacante de profesora de diseño en la Universidad del Pacífico, yo te voy a hacer descuento para tu especialización en educación superior si vos te vas a enseñar allí. Entonces yo me voy, me presento y empiezo a enseñar en la Universidad del Pacífico, y empiezo a hacer mi especialización allí. Y después allí, estando en el Pacífico, yo empiezo a conocer todo el mundo audiovisual, porque la universidad tenía así un set de televisión. Era increíble. O sea, todas las oportunidades que uno va teniendo, a veces no nos damos cuenta, pero sí tenemos. Y en una de esas, que yo empecé con social media, lo hacía todo para mí, siempre practicaba en una de esas, y esto es verídico, de verdad, nadie me cree a veces. Hago un programa transmedia que era mis 12 semanas, tuve 10 auspiciantes. En una de esas, escribo a una marca que hacía unos jugos prensados, muy innovador, y me llaman y me dice, Sandra, a nosotros nos encanta todo tu perfil y nosotros queremos que vos traigas esto acá para nosotros. Y yo, disculpame, esta vez que estoy muy ajetreada, hasta fin de año recién voy a volver. Bueno, en tus ratos libres vení y te pagamos tanto. O sea, fue la primera vez que yo me di cuenta que nosotros tenemos un valor, que si sabemos utilizar, somos constantes, somos formados, tenemos la oportunidad de ir a poner precio a nuestro trabajo. Yo no dimensioné eso hasta esa reunión. Todas las oportunidades que llegan a su vida no es por casualidad, les viene a enseñar algo. Y está en nosotros saber si queremos avanzar o no. Por ejemplo, en el caso de la pregunta que me hace la compañera, fácil. Y justo me encontré hace poco con un muchacho que está en TikTok y es muy famoso, tiene muchísimos seguidores, trabaja en una radio. Me fui a dar una entrevista y él me dice, yo soy de esta universidad y me fui quise ir a trabajar con Laura Piñeiro y ella no quería aceptarme porque yo no tenía la formación del nivel del trabajo que ella daba. Y el muchacho se esforzó y le dijo, probame que yo voy a poner todo de mí, y hoy día ese muchacho trabaja con Laura. Entonces, a veces es también poner de nuestra parte y cuánto nosotros podemos ir a aprender con alguien. No solamente es sinónimo de una remuneración monetaria, a veces tener un estatus, la visibilidad o aprender cómo puedo gestionarme en un nicho de mercado que puedo conquistar es muy valioso. Que a veces no le damos la importancia porque sopesamos más nuestras necesidades y que queremos un retorno económico que la proyección de lo que podemos ganar aprendiendo a gestionar nuestros propios negocios. A ver, seguimos. ¿Es necesario crear LinkedIn? Yo amo LinkedIn. Yo, Sandra. Y voy a aclarar. Cada uno de ustedes va a tener un nicho de mercado y una segmentación. En mi caso, yo trabajo en social media. Entonces, ¿qué pasa? Tengo clientes que son de agronegocios. Los de agronegocios
no solamente están enfocados en la capacitación o en el agricultor, sino en las empresas de exportación y en los bancos que van a financiar ese producto que se hace acá. Con agronegocio aprendí en qué temporada se planta el maíz, la soja, tiene todo un proceso y hay un proceso de certificación a nivel global y esa gente de certificación de bancos que puedan financiar la producción en el campo están en LinkedIn, no en Facebook ni en Instagram, porque los que están en LinkedIn tienen un porcentaje, o quieren saber la estadística de qué rubro es, alimento, bancario, qué cargo tiene, director, logística, porque lo que buscan es hacer conexiones para hacer crecer sus negocios. En estas experiencias que tuve de agronegocios, también promocioné en LinkedIn y también me di cuenta de los resultados tan específicos que dan. Si esos resultados no los voy a utilizar, no me sirve LinkedIn. Entonces, la experiencia que yo tengo es a través de agronegocios, que sí es un campo muy movido y a veces si vos creas hoy la página de agronegocios, en 2 semanas eso tiene más de 3,000 seguidores. Porque la exportación, la inversión en campo es tan alta porque es un rubro alimentario y es un rubro básico a nivel global y nosotros Paraguay somos uno de los sectores productores más privilegiados por la tierra que tenemos, es un factor importante. Pero si tu negocio no requiere, no sé, tengo una tienda de accesorios, importa accesorios, no necesito una página de LinkedIn, tal vez necesito Instagram, tal vez necesito Facebook, pero no necesito. O sea, depende a qué rubro te vas a dedicar. ¿Es efectivo mandar una propuesta a un posible cliente sin que éste haya solicitado tu servicio, pero que tú has notado que puedas ayudar a solucionar un error en su manera de publicitarse? Totalmente. Eso es totalmente sí, sí, sí. Si vos ves algo, un hueco que hay a nivel comunicacional en el manejo, háganlo, hagan una propuesta. He encontrado esto en sus redes sociales, he encontrado esto en la distribución, he encontrado esto en la atención. Nosotros nos dedicamos a fortalecer, sean concretos, sean directos, y les puedo asegurar que les puede llamar incluso a una reunión. En mi caso, siempre digo, tuve grata fortuna de los trabajos que he tenido, que he podido siempre trabajar con la gente de marketing y a veces con los gerentes, y a veces cuando no funciona la cadena de trabajo interna, por ejemplo, la recepcionista o la secretaria no piensa que tu informe pueda ser importante. Entonces, no le mandan al gerente. En una oportunidad, para hacer un auspicio de una marca, porque íbamos a auspiciar un taller de cocina, yo aviso a la recepción del negocio, vamos a necesitar esto para este producto, nosotros le vamos a estar pautando, vamos a estar nombrándole a la marca, le detallo. Me dejó en visto, pero en 15 días. Yo sí, bueno, dije, le llamo al gerente. El gerente en 2 minutos me dijo, ok, Sandra, sí, no hay problema, habla con fulana de tal, está aprobado. Muchas veces nosotros mismos ponemos límites a otras personas para que crezcan. Y en esa oportunidad fue eso. Entonces, si encuentran algo, una propuesta de valor que puedan darle a un cliente, traten de buscar que la empresa sea seria, traten de buscar el correo electrónico, comuníquense y digan, sí, necesito mandar una propuesta para el señor fulano de tal, averigüen de esa empresa, porque lo peor que quiere una persona es que le llegue una propuesta sin que ustedes conozcan la esencia de esa marca. Y me pasó, yo no soy buena en automóviles y soy mujer. Entonces, ¿qué pasa? En una oportunidad tuvimos que trabajar con Motul. Entonces nos fuimos y yo no entendía nada del negocio. Y yo decía, ¿dónde me metí?
¿Dónde me metí? Y son cosas que uno tiene que aprender. Entonces empecé a leer las redes sociales, empecé a ver quiénes son las carreras, quiénes son las mujeres que corren autos. Tenemos que conocer a la empresa, conocer en qué están destacándose en el país, ver con quiénes trabajan, saber del negocio para poder aportar, porque si aportamos ingenuamente, nos va a rechazar y se puede ofender. A ver, por pedazos. A ver, súper interesante, profe. No soy alumna ni fui a Bellas Artes, pero me llegó la comunicación de este taller. Soy diseñadora y comprendo cada punto presentado. Excelente, gracias. Gracias, Stephanie. Un placer, un placer. Después, qué genial escucharte, profe. Mi admiración y respeto. Gracias por esta charla. Luis, muchísimas gracias. Yo creo que con Luis Galarza, creo que ¿cuántos meses tuvimos antes de la pandemia? Creo que una clase. Materiales 3, antes de la pandemia, nosotros dimos una sola clase y no me acuerdo de las caras, lo único que me acuerdo es la foto de perfil, del mail o de las redes sociales. Este tema de la pandemia, yo siempre me acuerdo de todos mis alumnos con nombre y apellido. Y desde que empezó la pandemia me acuerdo de la foto de perfil. Imagínense todo lo que cambió. Gracias, Luis. Tuvimos una clase presencial, después ya fue todo virtual. Pasito a pasito, gracias por la respuesta, profe. De criatura, mis tías todo el día leían TVO. Sí, sí, antes era exitosa esa revista. Yo no sé si existe, creo que ya no, no sé. Lo de no tener experiencia me refiero a lo que hablaste sobre el cobro de honorario como diseñador. Capacitarse. Capacitarse, capacitarse y capacitarse y no tengan miedo de llamar a otras agencias y pedir presupuesto. Sí, yo necesito saber cuánto sería una sesión de fotos, cuánto están cobrando por tal cosa. Háganlo con seriedad o con profesionalismo, ¿verdad? No tengan miedo. Yo no tengo pelo en la lengua. Hay veces que le llamo a mi competencia y le digo, ¿sabes qué? Yo estoy viendo este trabajo. Vos que tuviste experiencia, ¿cómo lo ves? Tal vez no me dice el precio, pero sí me dice los factores de beneficio y los aspectos negativos que puede pasar o que ya pasó como experiencia. Pero no tengan miedo de pedir presupuesto porque algunas cosas están muy estandarizadas. Entonces, no hay problema de pedir presupuesto porque les van a pasar. A no ser que sea cosas muy específicas, pero hoy día nada está como muy oculto, se necesita esa información. Creo que cobrar de acuerdo a la capacidad de cada uno, según la experiencia y el tiempo que te podría tomar hacer el proyecto, pero me gustaría saber tu opinión. Stephanie, acá pasa algo muy curioso y se contrapone y te explico por qué. Una cosa es tener la capacidad, la voluntad, la actitud y las herramientas para hacer el proyecto. Ahora, cobrar por tiempo es algo muy simpático. Le voy a dar una experiencia a mi electricista. Mi electricista, le dije yo en diciembre, vení y poneme acá las lucecitas de Navidad. ¿Saben lo que hizo mi electricista? Eso podía ser un trabajo de 3 horas, pero no. El señor vino, me puso las luces, se va, vuelve al otro día y me cobra 180,000 guaraníes. ¿Y por qué me cobraste 180,000 guaraníes? Porque hice en 2 días. Hay que respetar los procesos de cada proyecto, pero hay que estipularlos antes, que el cliente sepa. Porque a veces, y me pasa, tenemos que presupuestar una sesión de fotos y yo le llamo a una proveedora y le digo, necesito unas fotos corporativas, van a ser 3 horas en sesión, son aproximadamente 30 personas, se cierra por, no sé, vamos a poner un monto, 1,5 millones. Bueno, se cierra por 1,5 millones, se cobra posfechado o se cobra mitad y mitad, de acuerdo al negocio y a la afinidad y a la confianza que haya de profesional a profesional. Y te dice el profesional, sí, estas fotos van a estar todas editadas, tantas cantidades de fotos, no sé, 30 personas pueden ser hasta 90 fotos, 3 poses cada una, y va a llegar en 5 días hábiles por WeTransfer.
tienen la información, esa información pasarla al cliente y si él lo aprueba. Porque me pasa, y les pongo de ejemplo a mi súper hermano. Mi hermano tiene una librería que se llama la Oficina de Libros. Nosotros le hacemos todos los flyers. ¿Qué hace mi hermano? Mi hermano me escribe a las 10 de la noche y me dice, Sandra, voy a hacer una feria en Concepción, haceme un flyer para mañana temprano. A las 10 de la noche me escribe. Yo me levanto al día siguiente a las 7 de la mañana y a las 8 me dispongo a trabajar y él me escribe, Sandra, no te olvides de mí. No sé, él piensa que yo duermo con los ojos abiertos y que trabajo con los ojos abiertos. Y a veces pasa también eso con nuestros clientes. Entonces nuestros clientes piensan que somos súper magos y que nos piden a las 10 de la noche que lo vamos a tener a las 8 de la mañana y no es así. Pero eso es, como decíamos en la charla, tener profesionalidad a la hora de hablar con el cliente. Ser sincero, porque hoy me pasó, me pidió una cliente algo a la mañana y me dice, Sandra, ¿en qué hora estaría? Entonces yo tengo que llamar a los que trabajan conmigo. ¿Qué hora estaría la ilustración? ¿Qué hora estaría el diseño? Ah, bueno, ellos me dicen a las 3 de la tarde, yo le digo a mi cliente, a las 4 de la tarde va a estar tu trabajo completito. Ah, perfecto, porque a veces el cliente es ansioso. Entonces, cobrar, tenés que conocer muy bien lo que vas a trabajar. Pueden ser proyectos por tiempo, pueden ser proyectos por producción, pueden ser proyectos con aliado o con otros profesionales. En el caso, por ejemplo, de los planes de autogestión que nosotros hacemos, el cliente paga adelantado un paquete de 10 flyers, nos paga adelantado. Y él tiene la opción de pedirnos uno por semana, uno por día, o nos hace una lista. Nos hace una lista y nos dice, sí, en una semana quiero estos 10 flyers. Nosotros le diseñamos y le pasamos. Entonces, tengan cuidado cuando experiencia y tiempo no es sinónimo de proactividad o no es sinónimo de matrimonio. Porque a veces el tiempo con la experiencia puede estar divorciado. Pero siempre depende del proyecto, porque hay proyectos que pueden tener más pienso, necesita más estrategia, necesita estudiarse más, y hay otros que son más operativos, que necesitan resolverse, porque la comunicación es tan al instante que para algo que quiero comunicar dentro de 2 horas, no puedo decirle al cliente, mañana te voy a pasar. Pero eso de trabajar sobre la hora es algo que uno como profesional va a decidir según lo que está haciendo en su rubro. Muy bien. ¿Cómo reajustas tu precio una vez que adquieras experiencia? Esa es una respuesta que solamente vos te vas a poder dar cuando estés. Todos los profesionales cobramos de diferente manera. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, en Guapa, cuando venían clientes y decían, Sandra, yo quiero trabajar contigo. Y a veces cuando tenemos un equipo, yo puedo hacer toda la parte de estrategia, pero a veces ya no me siento a hacer la parte operativa. A veces trabajamos con proveedores o a veces trabajamos con los diseñadores del equipo. Entonces, hubo casos muy, muy esporádicos que de repente el cliente exigía que la única que trabaje por un tema de confidencialidad sea yo. Y en ese caso yo cobro un canon totalmente diferente a lo que cobran mis diseñadoras o el equipo que trabaja conmigo, porque yo me estoy yendo como una especialista en el área de trabajar. Entonces no hay una fórmula mágica para decirte tanto por ciento cobro más. A veces puedo cobrar 5 veces más de lo que está trabajando alguien de acuerdo a lo que requiera de mí ese proyecto. No hay una fórmula mágica para decir este es el precio profesional. Ser un poco cara dura también, profesora, teniendo la base bien firme, por supuesto. Ese tema de cara dura. Lo que no hay que tener es... hay un acuerdo de un libro de un mexicano, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene 4 acuerdos. Y uno de ellos, no te tomes nada personal, que es más o menos como ser cara dura. Cuando le llamas al cliente y le decís, tenés 5 días hábiles para abonar, vos le llamás al 5.º día y sí, ¿en qué horario estaría hoy el desembolso? Y te dice, no sé.
¿sabes por qué? La próxima entonces voy a tener que agregarle un porcentaje porque no puedo esperar tanto tiempo. Siempre son de acuerdo a las negociaciones que uno tiene. Porque en mi caso, y yo siempre le he dicho, y en el grupo de Nico y de Marcelo, lo había dicho cuando comencé, no tengan miedo al canje. Yo muchas veces mi cliente por A, B, C de motivo no tuvo efectivo para pagarme. Yo no podía esperar que se duplique la factura o esperar la factura. Y yo le decía, bueno, ¿qué tienes vos de valor que yo pueda utilizar? Y en muchas veces tuvimos prendas, tuvimos almacén, tuvimos restaurantes. Entonces, aprendan a negociar, aprendan a ver pro y contra y no tomarse personal. Porque tarde o temprano este es un mundo redondo y nadie sabe en qué momento nos volvemos a encontrar. Y lo mejor es siempre terminar en buenos términos con el cliente. Entonces, en vez de usar la palabra cara dura, diría yo, no tomar personal. Si la persona no te puede pagar, seguramente hay una limitación. Entonces, vos sé más inteligente y cambia la perspectiva y dale otra forma de pago que pueda hacerlo. Porque a veces pueden surgir, más todavía en este tema de la pandemia. A ver. Muy buena charla. No soy estudiante ni de la carrera, pero soy emprendedora y me encantó. Muchísimas gracias. Natalia Jimena, increíble charla, profe, se te extraña mucho. Yo les extraño también. Yo extraño tanto las clases. Genial. Natalia tiene el grupo de Natalia de Materiales 3, recuerdo que siempre me decían, profe, vos hablas tan rápido que nadie puede distraerse porque se distrae y ya perdió la clase. La verdad que hablo mucho y acelerada, pero naturales, soy así. Genial la charla, profe. Profe, en particular necesito aprender más de usted. Tiene una personalidad muy llamativa y en verdad me encantó la charla. Muchas gracias, profe. Diego Méndez, cuando estoy de buen humor soy un encanto, pero cuando estoy de mal humor... Gracias, gracias. Buenas noches, compartimos el enlace. Gracias a la profe Claudia, está compartiendo el enlace para los certificados. Claro, profe, siempre es darle un tiempo estimado también. Gracias, Stephanie, por el proyecto. Así que el cliente tiene que estar de acuerdo y no hablarlo todo por llamada. Siempre es tener anotado y firmado, sí, o por mail, de ser posible, así uno tiene respaldo. Sí, hagan todo por escrito, que les haga una media firmita y les mande como una fotito, pero sí, tenganlo escrito, porque las palabras a veces se las lleva el viento y el papel resiste. Interesante charla. ¿En qué me debería especializar o qué debería estudiar aparte de diseño para enfocarme en social media? Hoy día, con todo el tema de la globalización, por más, en mi caso, yo les cuento que mi influencia en social media fue muy mexicana. ¿Por qué? Porque yo tenía una jefa mexicana y todos los diseños traía de México. Entonces, con los diseñadores que más trabajaba eran de México. Después, cuando ya trabajé en agencias acá de Paraguay, o eran nuestros proveedores, tenían experiencias en el exterior, ¿verdad? Incluso uno de ellos fue a estudiar en Alemania. Entonces el roce era súper importante. Pero hoy, como está todo tan globalizado, yo no les miento, los cursos de doméstica me encantan. Seguí una de Marín, son muy, muy dinámicas, muy actuales y te dan terminologías que podés a veces hablar con el cliente y no necesariamente sean lenguaje muy difícil porque el cliente hoy día quiere saber lo que se hace. Especialización como tal no existe, lo que hay son diplomados o cursos cortos, pero fíjate en esto que yo me acuerdo ahora de doméstica, si hay otra plataforma educativa con ese nivel, pueden compartir. Me habían contado de otra que ahora no sé el nombre, pero hay muchas, incluso Facebook tiene la parte de educación, LinkedIn tiene la parte de educación. Ábranlo, o sea, vean los cursos que pueden hacer en línea. Algunos son gratuitos y otros se pagan como $10, que no es nada para una inversión en educación. Pero si van a estudiar, esmérense y realmente hagan, desafíense. Gracias, profe.
¿Me recomendarías algún libro de diseño gráfico? Ángeles, el libro que yo amo, y tal vez por una cuestión de que yo le conocí personalmente, es de Frascara. A mí me gustan los libros de Frascara, porque tiene un lenguaje muy coloquial, tiene un lenguaje, él es argentino, que está en la Universidad de Canadá, hoy día casada con una argentina que también es especialista ya en Canadá, que es Guillermina Noel. Realmente lean los libros de Frascara, lean diseño para la gente, lean diseño gráfico y comunicación. Yo sé que esos libros no son del año 2000, pero son libros que realmente les va a abrir la mente y tienen un concepto latinoamericano que realmente a nosotros nos sirve muchísimo. Esos son libros que yo realmente recomiendo de El Vamos. Después vienen otros y de otras influencias, pero nunca está de más leer esos libros. Yo creo que en la malla curricular tiene que haber esos libros. Creo que sí o sí luego están. O sea, lean esos libros. Buenas noches, compartan el enlace. Muy buena charla. Gracias a todos. Creana, gracias, sí. Creana me dijeron. No me acordaba el nombre. Creana, sí, ese es. Sí. Exacto. Bueno, Leo, algo importante. Recuerden, a las 19 horas empieza la charla El papel del Caraguatá, una historia, una nueva vida a un papel con historia en Paraguay, con el profesor Osvaldo Olivera y Lilia Puentes. Hablamos muchísimo, les agradezco de verdad. Marco Creativo, genialísimo el tipo, yo me enamoré, bueno, aparte que es churro el profe, me enamoré de cómo enseña, cómo muestra, cómo empezó a interactuar con otros profesionales. Espectacular, espectacular. Ahí terminamos. Muchísimas gracias a todos por participar. Quédense a las 19 horas. Empieza con el profesor Olivera. Muy contenta de estar en esta charla con ustedes. Esto se va a quedar grabado y después vamos a poder compartirlo con otros compañeros. Así que muchísimas gracias. Chau, chau.